¿Es posible que el instinto y el amor logren lo que la ciencia médica más avanzada no puede? Dos pequeños bebés, nacidos en una cuna de oro pero abandonados por el calor materno, se estaban dejando morir de tristeza. Su padre, desesperado y con todos los recursos del mundo, veía cómo sus hijos se apagaban día a día, hasta que una mujer humilde, con nada más que sus manos y un corazón inmenso, cruzó la puerta y cambió el destino de esa familia para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los gemelos del empresario no comían nada desde hacía días y lloraban sin parar. La empleada de limpieza, Rosalía, tomó los biberones, se sentó en el sillón y comenzó a alimentarlos con cuidado. Y por primera vez, ellos dejaron de llorar. El empresario Tomás, parado en la puerta, no podía creer lo que veía. Tomás se quedó inmóvil en el umbral por algunos segundos, intentando procesar aquella escena que parecía irreal después de tantas semanas de sufrimiento y desesperación. Sus hijos estaban en los brazos de Rosalía, tomando leche con tranquilidad mientras ella balanceaba levemente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Él no lograba entender cómo aquella mujer, que había acabado de llegar a esa casa hacía pocos días, estaba consiguiendo hacer algo que ninguna niñera, ninguna enfermera y ningún médico había logrado hacer hasta ahora. Los gemelos lloraban día y noche sin parar, desde que la madre de ellos se había marchado justo después del parto, diciendo que no quería saber nada de aquello y que él podía criar a los niños solo si tanto deseaba tener hijos. Tomás había intentado de todo en los últimos 4 meses. Había contratado a las mejores profesionales de Ciudad de México. Había llevado a Isintu los bebés a los mejores hospitales. Había comprado las mejores leches importadas y los mejores biberones que existían en el mercado, pero nada funcionaba. Los gemelos rechazaban todo y lloraban sin cesar, perdiendo peso cada día que pasaba. Mientras tanto, los médicos comenzaban a hablar de internación y alimentación por sonda si la situación no cambiaba pronto. Si los bebés no comienzan a alimentarse adecuadamente en las próximas 48 horas, vamos a necesitar internarlos. La situación se está volviendo crítica y no podemos esperar más, había dicho el pediatra ayer por la mañana, con una expresión preocupada, mientras examinaba a los gemelos que lloraban sin parar en el consultorio. Tomás sintió que el mundo se derrumbaba en aquel momento porque sabía que había fallado como padre incluso antes de realmente comenzar. Había fallado en mantener su matrimonio, había fallado en hacer que Verónica quisiera quedarse y ahora estaba fallando en mantener a sus propios hijos vivos y saludables. La culpa lo estaba consumiendo por dentro y no sabía qué más hacer para cambiar aquella situación desesperadora. Pasaba las madrugadas caminando de un cuarto a otro con un bebé en cada brazo, intentando calmar el llanto desesperado que parecía no tener fin, mientras sentía la culpa crecer dentro de él a cada minuto, porque tal vez él realmente no debería haber insistido tanto en tener aquellos hijos cuando la relación con Verónica ya estaba destruida hacía meses. Tal vez ella tuviera razón cuando decía que él estaba siendo egoísta queriendo formar una familia, cuando ella claramente no quería aquello y tenía otros planes para su vida. Yo no quiero ser madre ahora. No entiendes que tengo otras prioridades en mi vida. Mi carrera está despegando y no voy a tirar todo por la borda para quedarme cuidando bebés, gritaba ella cada vez que Tomás tocaba el tema del embarazo, mientras él intentaba convencerla de que podrían contratar ayuda y que ella no necesitaría abandonar su carrera. Pero Verónica no quería escuchar, y cuanto más él insistía, más ella se alejaba.
hasta que un día ella simplemente dejó de volver a casa, dejó una nota corta en la mesa diciendo que necesitaba un tiempo para pensar y que él no debería buscarla. Tomás se quedó sin noticias de ella por 3 meses enteros, viviendo en una angustia constante, sin saber si ella estaba bien, dónde estaba viviendo o si aún quería algún tipo de relación con él, hasta recibir una llamada fría y directa, donde ella informó que estaba embarazada de gemelos, pero que no quería ningún tipo de implicación con los niños después del nacimiento, porque había tomado su decisión y nada la haría cambiar de idea. Vas a tener a tus hijos, pero no cuentes conmigo para nada después de que nazcan. Solo te estoy avisando porque es tu derecho saber que vas a ser padre. El resto es problema tuyo. Fueron las últimas palabras que ella dijo antes de colgar. Y Tomás sintió una mezcla de alegría y terror, porque finalmente iba a realizar el sueño de ser padre, pero sabía que iba a tener que hacer eso completamente solo, sin ningún tipo de apoyo o compañía. Intentó llamar de vuelta decenas de veces, pero Verónica nunca atendía. Y los únicos contactos que él tuvo con ella durante el embarazo fueron a través de mensajes cortos y objetivos, donde ella informaba los resultados de los exámenes y las fechas de las consultas médicas a las que él podía asistir si quería. Tomás compareció en todas las consultas, aún sabiendo que sería vergonzoso e incómodo, porque necesitaba ver a sus hijos, aunque fuera apenas a través de imágenes de ultrasonido en una pantalla. Él se sentaba en la sala de espera solo, mientras otras mujeres embarazadas estaban acompañadas de maridos y familiares. Y cuando Verónica llegaba, ella apenas lo miraba y entraba directo al consultorio sin decir una palabra. El médico siempre se sentía incómodo con aquella situación, pero no comentaba nada porque entendía que cada familia tenía sus complicaciones. Los bebés se están desarrollando bien. Son 2 niños sanos, informó el médico en una de las consultas mostrando las imágenes en la pantalla. Tomás sintió los ojos llenarse de lágrimas al ver aquellos 2 cuerpos pequeños moviéndose dentro del vientre de Verónica, mientras ella miraba hacia un lado con expresión de indiferencia, como si aquello no tuviera nada que ver con ella. Los bebés nacieron por cesárea en una mañana lluviosa de marzo, y Verónica cumplió exactamente lo que había prometido. Ella se quedó apenas 2 horas en la maternidad tras el parto y se fue sin mirar atrás, dejando a Tomás solo con 2 recién nacidos que lloraban sin parar y un equipo de enfermeras intentando calmarlos sin mucho éxito. Él firmó todos los documentos necesarios con las manos temblando de emoción y miedo. Señor, usted necesita decidir los nombres de los niños para completar el certificado de nacimiento, dijo una enfermera mientras colocaba una carpeta frente a él. Tomás miró a los 2 bebés envueltos en mantas azules en la sala de neonatología y sintió una ola de amor y responsabilidad tan fuerte que casi no consiguió respirar. Eligió los nombres Simón y Hugo, porque eran nombres que siempre le habían gustado y que tenían un significado especial para él desde niño, cuando imaginaba cómo sería tener una familia propia. Eran los nombres que siempre imaginó dar a sus hijos cuando pensaba en tener una familia grande y feliz, nada parecido a la situación en la que se encontraba. Ahora, los primeros días fueron difíciles, pero aún manejables. Con la ayuda de las enfermeras de la maternidad y de las niñeras especializadas que Tomás contrató, apenas llegó a casa, después de recibir el alta médica, él había preparado una habitación enorme para los bebés con 2 cunas importadas, cambiador, armarios llenos de ropa y todos los equipos que el dinero podía comprar. Pero pronto quedó claro que algo estaba muy mal, porque los bebés no paraban de llorar y rechazaban todos los biberones que les ofrecían, independientemente de quién intentara alimentarlos. No importaba el tipo de leche que usaban, la temperatura que preparaban,
el modelo del biberón o la técnica que aplicaban. Simón y Hugo simplemente giraban el rostro y lloraban aún más fuerte, como si tuvieran hambre, pero no consiguieran aceptar aquella comida que les estaba siendo ofrecida. Era como si algo dentro de ellos rechazara todo lo que venía de fuera y prefirieran morir de hambre a aceptar aquello. Señor, ya he trabajado con cientos de recién nacidos en los últimos 20 años y nunca vi nada así. Estos niños necesitan un especialista urgente, porque esto no es normal, dijo la primera niñera después de una semana intentando alimentar a los gemelos sin éxito alguno antes de renunciar, porque no aguantaba más la presión de ver a los niños sufriendo sin poder ayudar de ninguna forma. Ella dijo que aquello la estaba afectando emocionalmente y que necesitaba salir de esa situación. La segunda niñera que Tomás contrató era aún más cualificada y había trabajado con casos difíciles antes, pero ella duró apenas 3 días, porque tampoco logró hacer que los bebés aceptaran el biberón, y pidió irse diciendo que nunca había visto un rechazo alimentario tan severo en toda su carrera. La tercera niñera ni completó 48 horas en la casa porque dijo que aquello estaba afectando su salud mental y que ella no podía continuar viendo aquel sufrimiento todo el día sin poder hacer nada para resolverlo. Tomás comenzó a entrar en pánico porque las niñeras más cualificadas de la ciudad estaban desistiendo una tras otra, y sus hijos continuaban perdiendo peso de forma preocupante mientras el llanto se volvía cada vez más débil y cansado. Era un llanto de quien no tiene más fuerzas, pero tampoco consigue dejar de llorar, y aquello estaba destruyendo a Tomás por dentro de una forma que él nunca imaginó que sería posible. Tomás llevó a los bebés a 5 pediatras diferentes en las semanas siguientes y todos hicieron los mismos exámenes completos que no mostraron ningún problema físico, alergia, reflujo o cualquier otra condición médica que pudiera explicar el rechazo alimentario tan severo. Los médicos recetaron fórmulas especiales importadas, medicamentos para el reflujo aún sin tener certeza si era eso, vitaminas para estimular el apetito, pero nada funcionaba. Y los gemelos continuaban rechazando todo, mientras la desesperación de Tomás crecía cada día que pasaba sin solución. Llegó a pagar una fortuna para traer a un especialista renombrado de otro país que tenía fama de resolver casos imposibles. El médico examinó a los bebés durante 3 días seguidos, haciendo todas las pruebas imaginables, y al final dio el mismo diagnóstico que todos los otros habían dado. No había nada malo físicamente con los niños. A veces, bebés prematuros o que nacieron de gestaciones emocionalmente complicadas pueden desarrollar una aversión alimentaria por razones psicológicas, especialmente cuando hay ausencia materna o cuando sienten que no son deseados, explicó el especialista durante la consulta final, mientras Tomás intentaba procesar aquellas palabras que parecían absurdas para él en ese momento. El Señor está diciendo que mis hijos están sintiendo la falta de su madre, aunque ella nunca se haya quedado con ellos ningún día. ¿Cómo es eso posible si apenas abrieron los ojos?, preguntó Tomás con la voz temblando, porque aquello parecía imposible de ser verdad. ¿Cómo bebés tan pequeños podrían tener sentimientos tan complejos al punto de negarse a comer y básicamente elegir morir de hambre? El especialista movió la cabeza con expresión seria y explicó que los bebés logran sentir mucho más de lo que las personas imaginan. Ellos sienten cuando algo importante falta, incluso sin entender exactamente qué es. Sienten la ausencia de calor humano genuino, de una presencia constante y amorosa, de alguien que esté completamente dedicado a ellos, no solo como trabajo, sino como amor incondicional. Los bebés necesitan sentir que son amados y deseados, no solo cuidados técnicamente.
El amor de padre es importante, pero para un recién nacido a veces no es suficiente. Ellos necesitan algo más que tiene que ver con el vínculo materno que se forma desde la gestación. El especialista continuó intentando hacer que Tomás entendiera la gravedad psicológica de la situación. ¿Pero qué puedo hacer entonces? Amo a mis hijos más que a nada en esta vida. Estoy aquí todos los días y todas las noches intentando darles todo lo que necesitan. No duermo bien hace meses. No consigo trabajar bien. Mi vida entera se puso de cabeza, dijo Tomás, sintiendo las lágrimas escurrir por su rostro sin control, porque estaba haciendo absolutamente todo lo que podía, y aún así no era suficiente para salvar a sus propios hijos. Era como si él fuera demasiado inadecuado hasta para la función más básica de mantener a los niños vivos. El especialista colocó la mano en su hombro con compasión y dijo que a veces el amor de padre no era suficiente para un recién nacido que estaba buscando algo muy específico que solo una figura materna podría ofrecer. Mi sugerencia es que usted intente encontrar una mujer que pueda estar presente de forma constante y amorosa en la vida de estos bebés. Alguien que no esté solo trabajando, sino que realmente le importen de forma genuina. A veces, eso hace toda la diferencia. Fueron las últimas palabras del especialista antes de irse, dejando a Tomás aún más confundido y desesperado que antes. Fue entonces que el ama de llaves de la casa, una señora de 60 años, llamada Matilde, que trabajaba para Tomás hacía más de una década, sugirió contratar a Rosalía como empleada de limpieza temporal, porque la empleada anterior había renunciado, alegando que no conseguía trabajar en una casa donde había tanto llanto, tanta tensión y tanto sufrimiento todo el tiempo. Ella dijo que aquello la estaba dejando mal y que necesitaba salir para cuidar su propia salud mental. Señor Tomás, conozco a una chica muy buena que está necesitando trabajo urgente. Ella es honesta. Trabaja muy bien y tiene bastante experiencia con niños porque ayudó a criar a sus hermanos menores después de que su madre enfermó. Tal vez pueda ayudar a mantener la casa en orden mientras el señor resuelve la situación de los bebés, dijo la ama de llaves con cuidado, sabiendo que Tomás estaba al límite del agotamiento. Y él aceptó sin pensar mucho, porque en aquel momento cualquier ayuda era bienvenida y necesitaba mantener la casa funcionando mínimamente, incluso con todo el caos que estaba sucediendo en todos los rincones. Rosalía llegó el lunes por la mañana muy temprano, usando un uniforme simple azul con cuello blanco y cargando solo una bolsa pequeña de tela. Tenía 28 años. Cabellos castaños oscuros recogidos en un moño bien apretado, y ojos castaños que mostraban una mezcla de timidez, determinación y algo más profundo que Tomás no logró identificar cuando la ama de llaves se la presentó en la sala de estar. «Buenos días, señor. Mucho gusto en conocerlo. Voy a hacer el mejor trabajo posible», dijo ella con voz baja y suave mientras extendía la mano. Tomás apretó su mano rápidamente, sin mirarla bien, y dijo que podía comenzar por la sala de estar y después seguir a las otras habitaciones de la planta baja, porque él necesitaba volver urgentemente al cuarto de los bebés, que estaban llorando de nuevo allá arriba. Él apenas registró su presencia bien, porque su cabeza estaba completamente enfocada en intentar descubrir una solución milagrosa para salvar a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Rosalía comenzó a trabajar en silencio, limpiando la casa con mucho cuidado y atención a los mínimos detalles. Pero Tomás notó en los días siguientes que ella paraba siempre que escuchaba el llanto de los gemelos viniendo del piso de arriba y se quedaba mirando al techo con una expresión de preocupación genuina y profunda que él no conseguía entender completamente. Era como si aquel llanto la afectara personalmente de una forma que iba más allá de la simple empatía.
La mayoría de las empleadas que pasaron por la casa en los últimos meses demostraba incomodidad, irritación o hasta rabia con el llanto constante. Pero Rosalía parecía realmente preocupada y triste, como si aquello la estuviera hiriendo a ella también. Al final del primer día, cuando Tomás bajó las escaleras con los ojos completamente rojos de cansancio, y uno de los niños en brazos llorando desesperadamente, Rosalía estaba terminando de limpiar el vestíbulo de entrada, pero paró inmediatamente lo que estaba haciendo. ¿El señor está necesitando algo? ¿Puedo ayudar de alguna forma?, preguntó ella con voz preocupada, dando algunos pasos hacia él. Tomás la miró, sin entender bien la pregunta, porque estaba tan exhausto que apenas conseguía pensar bien o formar frases completas y coherentes. Necesito que mis hijos coman algo. Pero gracias por la preocupación. No hay nada que usted pueda hacer, respondió él con voz extremadamente cansada y sin esperanza, antes de subir de nuevo despacio para intentar una vez más hacer que los bebés aceptaran el biberón, sabiendo de antemano que probablemente sería otra tentativa completamente frustrada, como todas las otras. Rosalía se quedó parada al pie de la escalera por algunos segundos, con una expresión pensativa y los ojos comenzando a humedecerse antes de volver a su trabajo. Tomás no se dio en cuenta, pero ella limpió la misma área 3 veces seguidas, porque estaba completamente distraída, pensando en aquellos niños que lloraban sin parar en el piso de arriba e imaginando lo que podría estar ocurriendo con ellos para causar tanto sufrimiento. Al segundo día, Rosalía llegó 15 minutos antes del horario acordado y trajo una bolsita de tela con algunas hierbas secas que dijo que su abuela usaba para hacer tés calmantes para bebés muy agitados cuando ella era niña y aún vivía en el campo, con toda la familia. Señor, si usted lo permite y lo considera adecuado, podría hacer un té muy suave y diluido para los bebés. Mi abuela siempre hacía eso cuando mis hermanos eran muy pequeños y lloraban mucho y ayudaba bastante a calmarlos y a hacerlos dormir mejor. Ella ofreció con mucho cuidado y respeto, sosteniendo la bolsita de tela en las manos, pero Tomás rechazó educadamente, diciendo que los médicos más caros y renombrados del país ya habían prescrito absolutamente todo lo que era posible prescribir y que él no quería arriesgarse a dar nada que no estuviera oficialmente aprobado por los profesionales especializados que estaban siguiendo el caso de cerca. Le agradeció sinceramente la intención, pero dijo que era mejor no arriesgarse, porque la situación ya estaba complicada y grave de más para experimentos. Rosalía aceptó la respuesta sin insistir ni cuestionar, pero continuó trabajando con aquella misma expresión preocupada y triste cada vez que escuchaba el llanto de los gemelos resonando por la casa entera. Y Tomás comenzó a notar que ella limpiaba las habitaciones cercanas al cuarto de los niños con mucha más frecuencia de lo que sería necesario, como si quisiera conscientemente quedarse cerca por si él necesitaba algún tipo de ayuda o apenas para estar más cerca de aquel sonido que parecía incomodar y afectarla tanto a ella como a él de formas diferentes. Al tercer día, Tomás estaba en el límite absoluto del agotamiento físico, emocional y mental, porque había pasado literalmente la noche entera despierto, intentando desesperadamente hacer que los bebés bebieran al menos algunos mililitros de leche. Pero ellos rechazaron absolutamente todo lo que él ofreció, y ahora estaban llorando desde hacía más de 4 horas seguidas, sin parar ningún segundo para respirar bien. Él estaba sentado en el suelo frío de la habitación, con un bebé en cada brazo, balanceando el cuerpo mecánicamente hacia adelante y hacia atrás, mientras las lágrimas bajaban por su rostro porque simplemente no sabía qué más hacer y sentía que estaba perdiendo a sus hijos poco a poco, sin tener absolutamente ningún poder para impedirlo. Por favor, Simón,
Por favor, Hugo, solo coman un poquito, solo un poquito para papá, por favor, se los ruego. Él imploraba a los bebés, sabiendo perfectamente que ellos no podían entender las palabras, pero necesitando hablar algo, porque el silencio era aún mucho peor que el llanto desesperado. Simón y Hugo continuaban llorando con aquel llanto débil, ronco y extremadamente cansado de quien no tiene más ninguna fuerza, pero tampoco consigue parar de llorar porque la necesidad era mayor que el agotamiento. Tomás miró el reloj en la pared y vio que faltaban apenas 6 horas para el plazo final que el médico había dado antes de ser obligatorio internar a los niños y comenzar la alimentación forzada por sonda. Y en aquel momento sintió que había perdido completamente la batalla y que había fallado como padre de la peor forma posible. Fue exactamente en ese momento de desesperación total que Rosalía apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo 2 biberones preparados en las manos y con una expresión determinada y firme que Tomás nunca había visto antes en absolutamente nadie que hubiera entrado en aquella casa. Ella no pidió permiso, no esperó autorización formal, no hizo preguntas, apenas entró en la habitación con pasos firmes, pero extremadamente delicados y cuidadosos. Señor Tomás, por favor, déjeme intentar solo una vez, solo una tentativa, dijo ella con voz firme, pero al mismo tiempo increíblemente gentil y suave, mientras se acercaba a él con cuidado. Tomás la miró con ojos vidriosos, sin entender exactamente lo que ella quería intentar, pero estaba tan desesperado, exhausto y sin esperanzas, que apenas asintió levemente con la cabeza, porque nada más tenía que perder en aquella situación. Cualquier intento, por más absurdo que fuera, era infinitamente mejor que quedarse allí sentado en el suelo, viendo a sus hijos consumirse y morir lentamente frente a él, sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo. Rosalía entró completamente en la habitación, se arrodilló al lado de Tomás y tomó a los 2 bebés de sus brazos con una seguridad, delicadeza y confianza que parecían absolutamente imposibles para alguien que no conocía a esos niños hacía más de 2 o 3 días como máximo. Ella sostuvo a Simón y a Hugo contra su pecho por algunos largos segundos, apenas sintiendo el calor de los cuerpos pequeños y frágiles, y el movimiento de la respiración acelerada de ellos antes de levantarse despacio y caminar hasta el sillón, grande y cómodo, que estaba cerca de la ventana, con vista al jardín. Tomás se quedó allí parado en el suelo, apoyado en la pared, esperando ver exactamente el mismo rechazo de siempre, porque él ya había presenciado aquella escena decenas y decenas de veces, con profesionales mucho más cualificadas, experimentadas y caras. Pero para su sorpresa absolutamente, total e impactante, Simón paró completamente de llorar, así que Rosalía lo posicionó cuidadosamente en su brazo izquierdo y ofreció el biberón tibio cerca de sus labios. El bebé la miró por un segundo entero con aquellos ojitos minúsculos y completamente hinchados de tanto llorar durante días y semanas seguidas. Y entonces abrió la boca pequeña y comenzó a succionar el biberón con ganas y fuerza, como si estuviera literalmente muriendo de hambre hacía días enteros. Algunos segundos después, Hugo hizo exactamente la misma cosa en su brazo derecho y de repente la habitación entera quedó en un silencio tan completo y absoluto que parecía irreal. Después de semanas de llanto constante e ininterrumpido, el único sonido que podía ser escuchado en aquel momento era el ruido suave y reconfortante de los bebés succionando la leche de los biberones con fuerza, mientras Rosalía balanceaba levemente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, tarareando bajito una canción antigua que Tomás no conocía, pero que tenía una melodía increíblemente suave y calmante.
Tomás sintió las piernas flaquear completamente y tuvo que continuar apoyado en la pared con fuerza, porque simplemente no conseguía creer en lo que sus ojos estaban viendo en aquel exacto momento. Sus hijos estaban comiendo, estaban real y verdaderamente comiendo. Después de semanas y semanas rechazando cualquier tipo de alimento ofrecido por cualquier persona. Él quería abrir la boca y preguntar desesperadamente cómo ella había logrado hacer eso, pero las palabras simplemente no salían de su garganta, porque estaba en un estado de shock tan completo, viendo aquella escena que parecía un milagro imposible ocurriendo justo frente a él. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué hizo diferente? Finalmente logró preguntar, con voz completamente quebrada y trémula, después de quedarse observando en silencio por varios minutos largos, mientras Rosalía continuaba alimentando a sus hijos con una calma, paciencia y naturalidad que parecían absolutamente mágicas, considerando que ningún profesional altamente cualificado había conseguido hacer aquello antes. Ella lo miró brevemente con una pequeña sonrisa tímida, pero genuina, y dijo con voz suave que no había hecho absolutamente nada especial o diferente. Apenas había sostenido a los bebés exactamente de la manera que su madre le había enseñado pacientemente décadas atrás, cuando sus hermanos menores eran muy pequeños y ella necesitaba constantemente ayudar a cuidarlos, porque la madre estaba demasiado enferma para hacerlo sola. Pero ya intenté sostenerlos de absolutamente todas las formas posibles e imaginables. Ya pagué fortunas a enfermeras súper especializadas que saben técnicas del mundo entero y nada nunca funcionó ni un poco, dijo Tomás, sintiendo una mezcla muy confusa de alivio profundo, confusión total y hasta un poco de frustración, porque simplemente no tenía ningún sentido lógico que algo aparentemente tan simple funcionara perfectamente cuando nada más sofisticado y caro había funcionado antes. Rosalía continuó mirando cariñosamente a los bebés en sus brazos, mientras respondía calmada que a veces realmente no era una cuestión de técnica profesional, dinero o conocimiento científico avanzado. A veces, los bebés muy pequeños solo necesitan genuinamente sentir que están completamente seguros y protegidos y que alguien realmente quiere de corazón estar allí con ellos. No solo porque está siendo pagado o porque sea una obligación profesional, sino porque realmente le importa. Ellos son muy sensibles y logran sentir cuando nosotros estamos muy tensos, nerviosos, preocupados de más o desesperados. Ellos necesitan sentir calma y amor verdadero a su alrededor, explicó ella con voz extremadamente suave y paciente, mientras Simón terminaba todo el biberón completamente y comenzaba a cerrar los ojitos minúsculos, aún succionando la tetina vacía, como si no quisiera de ninguna manera soltar aquello. Hugo continuó tomando leche concentrado por más algunos minutos, hasta conseguir vaciar su biberón también por completo. Y entonces los dos se durmieron profundamente en los brazos de Rosalía, exactamente al mismo tiempo, como si hubieran acordado previamente hacer aquello juntos. Tomás se quedó completamente allí parado, apenas observando fascinado por más de 20 minutos enteros. Mientras los gemelos dormían tranquila y profundamente, él nunca había visto a sus hijos tan completamente tranquilos, relajados y en paz desde el exacto momento en que nacieron, y sintió una ola de emoción tan absurdamente fuerte y avasalladora que tuvo que salir rápidamente de la habitación para no comenzar a llorar descontroladamente frente a ella, porque estaba conteniendo tanto sufrimiento, angustia y desesperación dentro de él durante las últimas semanas interminables, que ahora que finalmente tenía un momento genuino de alivio y esperanza, todo amenazaba con salir de una vez en una explosión emocional. Cuando volvió a la habitación, algunos minutos después, aún con los ojos rojos e hinchados, Rosalía estaba colocando a los bebés en la cuna suave,
con extremo cuidado para no despertarlos de ninguna manera, moviendo a cada uno con una delicadeza y suavidad tan grandes, como si ellos estuvieran hechos de vidrio finísimo. Ella acomodó las mantas suaves con cuidado, pasó la mano muy levemente por los cabellos extremadamente finitos de cada uno de los bebés, y entonces se dio la vuelta silenciosamente para salir de la habitación, sin hacer ningún ruido. Pero Tomás sostuvo su brazo con suavidad antes de que ella lograra llegar completamente a la puerta. «Por favor, Rosalía, no se vaya todavía. Realmente necesito entender qué es lo que exactamente acaba de pasar aquí. Necesito mucho saber cómo consiguió hacer eso», le dijo con voz aún desesperada y urgente, porque tenía un miedo terrible de que aquello hubiera sido solo suerte momentánea y que la próxima vez que los bebés necesitaran comer, volvieran a rechazar completamente la comida, como siempre hacían. Rosalía lo miró con genuina comprensión y empatía profundas en los ojos oscuros, y dijo calmadamente que podía quedarse exactamente el tiempo que él necesitara para conversar sobre aquello. Los dos bajaron juntos en silencio a la cocina grande y Tomás preparó café fuerte con las manos aún temblando levemente, mientras intentaba desesperadamente organizar los miles de pensamientos confusos en su cabeza, porque tenía tantas preguntas urgentes. Pero no, sabía exactamente por dónde debía comenzar. «¿Usted tiene hijos propios?», fue la primera cosa que él finalmente logró preguntar, sentándose pesadamente en la silla frente a ella y sosteniendo la taza caliente de café con fuerza. Rosalía movió la cabeza negativamente, con una leve sonrisa triste, y explicó con voz baja que nunca se había casado ni había tenido hijos propios, pero había ayudado intensamente a criar y cuidar de 4 hermanos mucho más jóvenes después de que su madre enfermó gravemente cuando ella tenía apenas 15 años de edad y aún era prácticamente una niña ella misma. «Mi madre tuvo una enfermedad muy seria que la dejó extremadamente débil y sin condiciones de cuidar a los niños. Entonces, yo tuve que asumir completamente los cuidados de mis hermanos, que en la época tenían 12, 9, 6 y 3 años. Aprendí a hacer absolutamente todo sola, porque mi padre trabajaba el día entero lejos y solo lograba volver tarde en la noche cuando los niños ya estaban durmiendo», contó ella, sosteniendo la taza de café caliente con las 2 manos, mientras miraba hacia abajo con expresión nostálgica y un poco triste. Tomás percibió claramente que a ella no le gustaba mucho hablar sobre aquello, pero estaba haciendo un esfuerzo genuino para explicar de dónde exactamente venía aquella habilidad natural e impresionante que ella tenía con los niños pequeños. «Cuando mi hermano menor nació, mi madre aún lograba mínimamente cuidarlo en los primeros meses, pero después de un tiempo, ella empeoró drásticamente y yo prácticamente lo crié completamente desde bebé pequeño. Él también tenía mucha dificultad para tomar el biberón y lloraba constantemente día y noche, hasta que yo finalmente descubrí que él se calmaba completamente cuando yo lo sostenía de una manera bien específica y le cantaba bajito las mismas canciones antiguas que mi abuela siempre me cantaba a mí cuando yo era muy pequeña». Ella continuó con voz cada vez más baja, y Tomás finalmente comenzó a entender profundamente que no era solo técnica aprendida o experiencia acumulada, era algo mucho más profundo y significativo que tenía que ver con toda su historia de vida sufrida y con la necesidad urgente que ella tuvo de aprender a cuidar, proteger y amar desde extremadamente temprano, cuando aún era apenas una adolescente que debería haber estado preocupada por la escuela y los amigos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Usted realmente cree
que lograría hacer esto de nuevo. ¿Lograría alimentarlos adecuadamente en las próximas veces? Preguntó Tomás, sintiendo una pequeña pero real pizca de esperanza genuina crecer dentro de él por primera vez en largas semanas de desesperación total. Rosalía pensó en silencio por algunos segundos antes de responder honestamente que no podía prometer absolutamente nada con certeza, porque cada bebé era completamente diferente y único, y tal vez aquello hubiera sido apenas mucha suerte momentánea, pero que ella estaba totalmente dispuesta a intentar siempre que él realmente la necesitara para eso. Voy a pagar exactamente lo que usted quiera. Voy a doblar su salario inmediatamente. Voy a triplicarlo si es realmente necesario. Hago cualquier cosa. Solo necesito desesperadamente que usted ayude a mis hijos a sobrevivir y quedarse sanos, dijo él, sabiendo perfectamente que estaba siendo extremadamente dramático, pero no importándole ni un poco, porque era exacta y literalmente así como él se sentía en aquel momento crítico. Rosalía movió la cabeza firmemente y dijo con convicción que no necesitaba absolutamente ningún dinero extra además del salario normal, que ella haría aquello de cualquier forma, incluso sin ganar nada más, porque simplemente no lograba ver niños pequeños sufriendo tanto sin al menos intentar ayudar de alguna forma dentro de sus posibilidades. Esa misma tarde, cuando los bebés despertaron llorando nuevamente con hambre, Tomás llamó a Rosalía inmediatamente con urgencia, y ella dejó instantáneamente todo lo que estaba haciendo para subir corriendo las escaleras. Tomó a los dos bebés en brazos con aquella misma seguridad impresionante. Se sentó calmadamente en el mismo sillón cómodo y ofreció los biberones tibios que Tomás había preparado, cuidadosamente, siguiendo exactamente todas las instrucciones detalladas que ella había dado sobre temperatura ideal y cantidad adecuada. Y una vez más, para el asombro renovado de Tomás, Simón y Hugo aceptaron la comida completamente, sin ninguna resistencia, tomando la leche concentrados hasta lograr vaciar los biberones por completo. Esto es absolutamente increíble. Los médicos carísimos van a necesitar ver esto personalmente para lograr creer que es real, dijo Tomás, observando fascinado la escena por la tercera vez en aquel mismo día, aún sin conseguir procesar completamente en la mente que aquello estaba real y verdaderamente sucediendo de forma consistente. Rosalía apenas sonrió dulcemente y continuó meciendo a los bebés con cuidado, que ya comenzaban a dormitar de nuevo después de quedar finalmente con la barriga llena y satisfecha. En los días y semanas siguientes, Tomás canceló inmediatamente la internación hospitalaria que estaba oficialmente marcada y pidió a Rosalía venir mucho más temprano todos los días y salir mucho más tarde para poder estar presente y disponible para alimentar a los gemelos siempre que fuera absolutamente necesario a lo largo del día entero. Ella aceptó sin quejarse ninguna vez y comenzó a pasar prácticamente el día entero completo en la gran casa, ajustando completamente todos los horarios de limpieza y organización para poder estar siempre disponible siempre que los bebés necesitaran comer o de cualquier otro tipo de cuidado. Por primera vez absoluta desde que nacieron, Simón y Hugo finalmente comenzaron a ganar peso adecuadamente y a desarrollarse de forma completamente saludable y normal, como deberían haber hecho desde el inicio. ¿Ustedes hicieron algún cambio significativo en el tratamiento o en la rutina? Los bebés están completamente diferentes, irreconocibles. La ganancia de peso es absolutamente excelente y dentro de lo esperado, preguntó el pediatra impresionado en la consulta de rutina apenas 2 semanas. Después, mirando los gráficos de crecimiento con expresión de genuina sorpresa y satisfacción,
Tomás dudó por algunos segundos antes de responder, porque sabía perfectamente que iba a sonar completamente absurdo e inexplicable intentar explicar que la solución milagrosa había sido simplemente contratar a una empleada humilde que aparentemente tenía un don inexplicable para tratar con bebés extremadamente difíciles. Contratamos a una persona nueva, muy buena, para ayudar directamente con los niños, y parece que ellos se adaptaron muy bien a ella de una forma impresionante, dijo él, intentando conscientemente simplificar y suavizar la explicación extraña. El médico pareció completamente satisfecho con aquella respuesta vaga, y dijo que a veces era realmente solo cuestión de encontrar a la persona absolutamente correcta, porque los bebés pequeños son extremadamente sensibles a la energía de las personas, al tacto, al tono de voz y a la forma genuina como son tratados y cuidados. Él recomendó fuertemente que Tomás mantuviera a esa persona específica por el máximo tiempo posible en la rutina, porque la estabilidad emocional y la consistencia serían fundamentalmente importantes para el desarrollo emocional saludable de los niños en los próximos meses y años cruciales. Tomás salió del consultorio pensando profundamente en aquellas palabras sabias y percibió con claridad absoluta que no conseguía más de ninguna forma imaginar cómo exactamente sería posible cuidar adecuadamente de los gemelos sin la presencia constante y esencial de Rosalía. Ella se había vuelto completamente esencial, no solo específicamente para la alimentación, sino para absolutamente toda la rutina de la casa y de los niños, porque los bebés respondían a ella de una forma única y especial, que simplemente no respondían a nadie más en el mundo. Cuando ella llegaba todos los días por la mañana bien temprano, ellos se ponían visiblemente agitados e inquietos, hasta finalmente escuchar el sonido característico de su voz suave, y cuando ella necesitaba irse al final del día, ellos invariablemente lloraban por algunos minutos seguidos hasta gradualmente acostumbrarse con su ausencia. Un mes completo después de la llegada transformadora de Rosalía, la casa entera estaba completa y visiblemente transformada de una forma impresionante. Los gemelos estaban sanos, fuertes, dormían muy bien todas las noches, se alimentaban perfectamente bien en todos los horarios correctos y hasta comenzaban a sonreír abiertamente y a interactuar de forma activa que Tomás nunca había visto antes en ningún momento desde que nacieron. Él percibía claramente que siempre que Rosalía entraba en cualquier habitación, el rostro de los bebés literalmente se iluminaba de una manera especial y mágica, y aquello lo dejaba profundamente agradecido, pero también un poco confundido y hasta preocupado sobre qué exactamente estaba realmente sucediendo allí en aquella dinámica extraña. Fue en una noche silenciosa, cuando Tomás estaba completamente solo en el despacho grande, revisando algunos documentos importantes de trabajo que se habían acumulado durante semanas de negligencia, que él finalmente paró completamente lo que estaba haciendo para pensar bien y profundamente sobre toda aquella situación inusual. Rosalía no era solo excepcionalmente buena con los bebés. Ella parecía tener una conexión genuina y profunda con ellos, que iba mucho más allá de cualquier cosa que él pudiera pagar o contratar, incluso con todo el dinero del mundo. Ella les cantaba canciones antiguas que nadie más conocía, conversaba con ellos en un tono de voz especial y único que solo ella usaba. Conocía cada tipo diferente de llanto y cada expresión facial, y sabía exacta e instintivamente lo que cada uno significaba sin necesitar preguntar o pensar. «Señor Tomás, ¿el señor está bien? ¿Necesita algo?» La voz suave de ella sacó a Tomás completamente de los pensamientos profundos. Él miró rápidamente hacia arriba y vio a Rosalía parada educadamente en la puerta abierta del despacho.
aún usando el uniforme azul, aunque ya pasaban las 9:30 de la noche. Ella se había quedado hasta mucho más tarde de lo normal, porque Hugo estaba con un poco de cólico incómodo, y ella simplemente no quiso irse a casa hasta tener certeza absoluta de que él estaba completamente bien y cómodo. Disculpa mucho hacerte quedar hasta tan tarde así, Rosalía. Realmente debiste haberte ido en tu horario normal. Pago todas las horas extra, pero aún así me siento mal, dijo Tomás, sintiendo culpa genuina por estar claramente abusando de la buena voluntad excepcional de ella, incluso pagando adecuadamente todas las horas extra trabajadas. Rosalía entró algunos pasos en el despacho y dijo con sinceridad que no había problema ninguno, porque ella no tenía absolutamente nada esperándola en casa. Vivía completamente sola en un apartamento pequeño y simple alquilado, y no tenía familia ninguna en Ciudad de México, ya que todos los hermanos se habían quedado viviendo en el pequeño pueblo del interior con el padre después de que la madre falleció hacía exactos 3 años. Siento mucho lo de tu madre. Debe haber sido muy difícil perderla, dijo Tomás con empatía genuina, percibiendo súbitamente que nunca había realmente conversado adecuadamente con ella sobre su vida personal fuera de aquella casa. Rosalía agradeció con un gesto silencioso de cabeza y se quedó allí parada por algunos segundos, como si quisiera urgentemente decir algo importante, pero no supiera exactamente si debía o si tenía permiso. Al señor no le importa si le pregunto una cosa un poco personal sobre su vida, dijo ella finalmente con voz genuinamente vacilante y cuidadosa. Tomás hizo un gesto gentil para que ella se sentara cómodamente en la silla frente a la suya y dijo que podía preguntar absolutamente lo que quisiera, sin miedo, porque después de absolutamente todo lo que ella había hecho por sus hijos, salvando literalmente sus vidas, ella merecía saber cualquier cosa que quisiera saber sobre él o sobre toda aquella situación. La madre de los bebés, ¿ella realmente no quiere saber nada de ellos? ¿Nunca llama? ¿Nunca pregunta cómo están, si están bien, si necesitan algo? Preguntó Rosalía con una expresión de tristeza profunda y genuina en los ojos oscuros. Tomás sintió una opresión fuerte y dolorosa en el pecho, porque aquella era una pregunta que él conscientemente evitaba responder o hasta pensar para sí mismo. Él movió la cabeza negativamente y contó brevemente la historia dolorosa de cómo Verónica se había marchado justo después del parto sin mirar atrás y nunca más había entrado en contacto ni una única vez para saber si los hijos estaban vivos, muertos, enfermos o sanos. Eso es muy triste e injusto. Esos niños hermosos son tan especiales y perfectos. No logro de ninguna forma entender cómo alguien consigue simplemente irse así y nunca más volver, dijo Rosalía con la voz visiblemente quebrada, y Tomás notó que ella tenía lágrimas genuinas comenzando a formarse en los ojos. Él sintió una ola poderosa de emoción, porque finalmente tenía a alguien que realmente entendía profundamente el dolor inmenso que él sentía, no solo por tener que criar a los hijos completamente solo, sino por saber que ellos nunca tendrían el amor de madre verdadero que merecían tanto y que era su derecho básico. Pero ellos te tienen a ti ahora, y tú honestamente estás haciendo mucho más por ellos de lo que la madre biológica hizo o jamás haría, dijo Tomás con sinceridad total, mirando directamente a los ojos de ella con gratitud profunda. Rosalía se quedó en silencio por un momento largo, procesando aquellas palabras, y entonces dijo algo que cambiaría completa y para siempre la dinámica entre ellos y toda aquella situación. Yo amo a estos bebés como si fueran mis propios hijos. Sé perfectamente que no tengo ningún derecho de sentir eso, pero simplemente no consigo evitarlo. Ellos entraron en mi corazón de una forma que nunca sucedió antes. Tomás se quedó en silencio absoluto,
procesando aquellas palabras que acababan de salir de la boca de Rosalía con tanta sinceridad y vulnerabilidad. Nunca esperó escuchar una declaración tan profunda y honesta viniendo de alguien que había entrado en la vida de ellos hace tan poco tiempo, pero que ya se había vuelto absolutamente esencial e insustituible. Él la miró y notó que Rosalía estaba con miedo de su reacción, con miedo de haber hablado de más o de haber sobrepasado algún límite invisible que existía entre patrón y empleada. Tienes todo el derecho de sentir eso. En verdad, creo que tienes más derecho que muchas madres biológicas por ahí, porque estás aquí todos los días salvando a mis hijos y amándolos de verdad, dijo Tomás, sintiendo la voz fallar al final porque él también estaba emocionado con aquella conversación que estaba ocurriendo allí en aquella cocina tarde en la noche. Rosalía se limpió discretamente las lágrimas que escurrían por el rostro y agradeció con una sonrisa pequeña, pero genuina, antes de decir que necesitaba irse, porque ya era muy tarde y ella no quería abusar aún más de su hospitalidad. En los meses siguientes, la rutina de la casa se estableció de una forma sorprendentemente natural y armoniosa. Rosalía prácticamente se mudó a la mansión, pasando a dormir en el cuarto de servicio que quedaba en el primer piso, porque los bebés despertaban varias veces durante la madrugada y solo se calmaban cuando escuchaban su voz. Tomás ofreció pagar un salario mucho mayor, y ella aceptó no por el dinero, sino porque realmente no quería alejarse de los niños, ni por algunas horas. Él percibía que ella trataba a Simón y a Hugo con un amor y una dedicación que iban mucho más allá de cualquier obligación profesional. Ella despertaba en medio de la noche cuando ellos lloraban, les cantaba hasta que dormían de nuevo, cambiaba pañales con paciencia infinita, les daba baño conversando bajito sobre cosas aleatorias, como si ellos pudieran entender cada palabra. Tomás comenzó a notar detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. Cómo Rosalía sonreía de forma diferente cuando sostenía a los bebés. Cómo sus ojos brillaban cuando ellos hacían algún descubrimiento nuevo. Cómo ella celebraba cada pequeño avance en el desarrollo de ellos como si fuera la madre más orgullosa del mundo. Y poco a poco, él fue percibiendo que no estaba más solo agradecido por su ayuda. Estaba sintiendo algo más profundo y complicado que él no conseguía nombrar bien. «Rosalía, ¿ya pensaste en tener tus propios hijos algún día?», preguntó él cierta mañana, mientras tomaban café juntos después de poner a los gemelos a dormir. Ella lo miró con sorpresa, porque era raro que él hiciera preguntas personales así tan directas, y entonces respondió con voz suave que siempre quiso tener hijos, pero nunca había encontrado a alguien que quisiera construir una familia con ella. Había pasado la juventud entera cuidando a los hermanos, y cuando finalmente quedó libre para vivir su propia vida, ya estaba con casi 30 años, y todos los hombres que conocía querían mujeres más jóvenes o sin responsabilidades. Yo medio que acepté que tal vez no sea para mí tener hijos propios, pero cuidar de Simón y de Hugo ha sido la experiencia más increíble de mi vida, dijo ella, mirando la taza de café con expresión nostálgica. Tomás sintió una puntada extraña en el pecho escuchando aquello, porque de cierta forma él estaba impidiendo que ella tuviera su propia vida al mantenerla allí cuidando de los hijos de él, pero al mismo tiempo no conseguía imaginar cómo sería si ella decidiera irse algún día. Los gemelos cumplieron 8 meses y estaban irreconocibles. Eran bebés sanos, risueños, curiosos y extremadamente apegados a Rosalía. Ellos lloraban cuando ella salía de su campo de visión, aunque fuera por algunos segundos, y se calmaban instantáneamente cuando ella volvía. Ya conseguían decir algunas sílabas, y la primera palabra que Simón dijo fue algo que sonó como mamá, mirando directamente a Rosalía. Ella se emocionó
y al mismo tiempo se sintió avergonzada porque técnicamente no era la madre de ellos. Pero Tomás apenas sonrió y dijo que para todos los efectos prácticos, ella era sí la madre de ellos, porque era quien estaba allí todos los días haciendo todo lo que una madre hace. ¿No te parece extraño o incorrecto que ellos me vean así?, preguntó Rosalía preocupada aquella noche. Tomás movió la cabeza y explicó que le parecía perfectamente natural y hasta saludable que los niños tuvieran una figura materna a quien apegarse, especialmente considerando que la madre biológica los había abandonado sin ni mirar atrás. Él dijo que ella no debería sentirse culpable por ocupar ese lugar, porque alguien necesitaba ocuparlo, y ella estaba haciendo eso de forma maravillosa. Fue durante una noche especialmente difícil, cuando Hugo se enfermó con fiebre alta, que Tomás se dio cuenta definitivamente de que sus sentimientos por Rosalía habían cambiado completamente. Ella pasó la madrugada entera despierta, haciendo compresas, midiendo la temperatura cada hora, acunando al bebé que lloraba de incomodidad, mientras cantaba bajito las mismas canciones que siempre cantaba. Y Tomás se quedó allí observando, sintiendo una admiración y un cariño tan grandes que lo asustaron cuando finalmente la fiebre bajó de madrugada y Hugo se durmió en los brazos de ella. Rosalía también terminó dormitando en el sillón, completamente exhausta, y Tomás tomó una manta para colocar sobre ella. Se quedó allí parado por algunos minutos, apenas mirando aquella escena, y percibió que estaba completamente enamorado de aquella mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. «Necesito contarte una cosa importante», dijo Tomás, algunos días después, cuando finalmente reunió coraje suficiente. Estaban en el jardín de la casa, observando a los gemelos jugar en la alfombra de actividades que Rosalía había comprado con su propio dinero. Ella lo miró con curiosidad y un poco de preocupación, porque el tono de él era muy serio. «Yo sé que esto puede sonar completamente inadecuado y que puedes incluso querer irte después de que yo hable, pero no consigo más guardar esto para mí. Me enamoré de ti, Rosalía. No es gratitud ni confusión. Realmente me enamoré y no sé más qué hacer con eso». Él habló todo de una vez antes de que el coraje huyera completamente. Rosalía se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno, y Tomás comenzó a arrepentirse de haber hablado algo hasta que ella finalmente respondió con voz baja que también tenía sentimientos por él hacía algún tiempo, pero tenía miedo de admitirlo porque pensaba que estaba siendo inadecuada enamorándose del patrón. «Entonces estamos en la misma situación vergonzosa», dijo Tomás con una sonrisa nerviosa, y ella rió por primera vez de forma relajada y genuina. Los dos se quedaron conversando por horas sobre cómo habían llegado a aquel punto, sobre los miedos que cada uno tenía, sobre cómo sería complicado transformar aquella relación de trabajo en algo personal, pero al final concluyeron que ya había dejado de ser solo profesional hacía mucho tiempo y que no tenía sentido negar lo que ambos estaban sintiendo. «Solo tengo una condición. Necesito que tengas certeza absoluta de que no estás confundiendo gratitud con amor, porque si fuera solo gratitud, va a pasar y yo voy a terminar lastimándome», dijo Rosalía con seriedad y vulnerabilidad en los ojos. Tomás tomó su mano y prometió que no era gratitud, era amor verdadero por el ser humano increíble que ella era, por la forma como trataba a los hijos de él, por la bondad genuina que demostraba en cada gesto pequeño. Ellos comenzaron una relación discreta y cuidadosa, sin prisa, conociéndose el uno al otro de forma más profunda, más allá de las rutinas diarias con los bebés. Tomás descubrió que Rosalía adoraba leer novelas antiguas, que soñaba con volver a estudiar algún día, que tenía talento para dibujar, pero nunca había tenido tiempo de desarrollar eso. Rosalía descubrió que Tomás era mucho más sensible de lo que aparentaba,
que había sido profundamente herido por el rechazo de Verónica, que tenía miedo constante de no ser un padre lo suficientemente bueno. Los dos se complementaban de una forma natural y orgánica que sorprendió a ambos. Él traía seguridad y estabilidad. Ella traía afecto y ligereza. Juntos formaban algo que ninguno de los dos había conseguido encontrar antes. 6 meses después de iniciar la relación, Tomás le pidió matrimonio a Rosalía de una forma simple pero significativa. Colocó un anillo delicado en la mano de ella durante una cena en casa, después de que los bebés durmieron, y dijo que quería oficializar aquella familia que ellos ya eran en la práctica, que quería que ella fuera legalmente la madre de los niños, que quería construir una vida entera al lado de ella. ¿Estás seguro? ¿Tienes seguridad de que no te vas a arrepentir de casarte con una empleada de limpieza cuando podrías tener a cualquier mujer de tu clase social? Preguntó Rosalía, aún insegura por cuenta de las diferencias gritantes entre ellos. Tomás movió la cabeza con firmeza y dijo que nunca había tenido tanta certeza de nada en la vida, que la clase social no significaba absolutamente nada comparado al carácter y al amor verdadero que ella demostraba todos los días. La boda fue simple e íntima, apenas familia cercana y amigos esenciales. Los gemelos sirvieron como empajes, aunque aún eran muy pequeños y tropezaban más de lo que caminaban por el pasillo. La ceremonia fue emocionante, especialmente cuando el juez preguntó si Rosalía aceptaba no solo a Tomás como esposo, sino también la responsabilidad legal de ser madre de Simón y Hugo. Ella respondió que sí, con lágrimas escurriendo por el rostro mientras miraba a los dos niños que habían cambiado completamente su vida. Después de la boda, Tomás inició inmediatamente el proceso de adopción oficial para que Rosalía constara como madre legal de los gemelos. Fue un proceso burocrático y demorado, pero finalmente fue aprobado. Después de algunos meses, cuando recibieron el documento oficial, Rosalía lloró de emoción, sosteniendo el papel que probaba legalmente que ella era madre de aquellos dos niños que ya amaba como si los hubiera cargado en el vientre. La vida siguió de forma sorprendentemente normal y feliz. Los gemelos crecieron sanos y listos, siempre muy apegados a Rosalía, a quien llamaban, naturalmente, mamá. Desde que comenzaron a hablar, Tomás expandió los negocios, pero nunca más colocó el trabajo por encima de la familia. Rosalía volvió a estudiar, haciendo la carrera de pedagogía online para poder continuar cuidando de los niños. Ellos formaron una familia no convencional, pero absolutamente real, construida sobre amor genuino y no sobre obligaciones sociales o biológicas. Cuando los gemelos cumplieron 3 años, Tomás organizó una fiesta grande en el jardín de la casa. Invitó a todas las personas importantes de la vida de ellos y, en medio de la celebración, hizo un discurso emocionante agradeciendo a Rosalía por haber salvado no solo la vida de sus hijos, sino la vida de él también, por haber mostrado que familia no es sobre sangre, sino sobre quien se queda cuando todo es difícil, sobre quien ama incondicionalmente, incluso cuando no tiene ninguna obligación de hacer eso. Verónica nunca más entró en contacto, nunca quiso saber de los hijos, nunca demostró arrepentimiento o curiosidad, y con el tiempo todos pararon de hablar sobre ella, porque simplemente no tenía más sentido mencionar a alguien que nunca había realmente existido en la vida de aquellos niños. Simón y Hugo crecieron conociendo apenas una madre, la madre que los eligió y no la que los gestó, la madre que estaba presente en cada momento importante y también en los momentos difíciles, la madre que los amaba no por obligación biológica, sino por elección consciente todos los días. Tomás
A veces paraba y observaba a Rosalía jugando con los niños en el jardín, enseñándoles a plantar flores, leyendo historias con voces graciosas, haciendo avioncitos con papel, y sentía una gratitud profunda por todo haber sucedido exactamente de aquella forma. Porque si Verónica no se hubiera ido, si los bebés no se hubieran enfermado, si Rosalía no hubiera aparecido en aquel momento exacto, nada de aquello existiría, y él no conseguía más imaginar una vida diferente de aquella. Los años pasaron rápido, y los gemelos entraron a la escuela. Eran niños felices, seguros, amorosos, siempre hablando sobre su madre con orgullo a los profesores y compañeros, contando cómo ella hacía el mejor pastel de chocolate, cómo ella ayudaba con la tarea, cómo ella nunca se enojaba incluso cuando ellos hacían desorden. Rosalía participaba de todas las reuniones escolares, de todas las presentaciones, de todos los momentos importantes. Era imposible mirarla con aquellos niños y no ver una madre de verdad en todos los sentidos que importaban. En una noche cualquiera, cuando los niños ya estaban durmiendo, Tomás y Rosalía se sentaron en el sofá de la sala, como hacían todas las noches, para conversar sobre el día. Él la miró y dijo que nunca imaginaría que la vida podría ser tan buena después de todo lo que había pasado, que ella había transformado su pesadilla en un sueño real. Rosalía apoyó la cabeza en el hombro de él y dijo que sentía lo mismo, que había pasado la juventud entera cuidando de todo, el mundo menos de ella misma, y ahora finalmente tenía una familia verdadera, que era suya, que la amaba de vuelta, que la elegía todos los días así como ella los elegía a ellos. La historia de ellos probó que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando menos esperamos, que el amor verdadero puede surgir de las situaciones más improbables, que la familia es mucho más sobre elección y presencia que sobre biología y obligación. Simón y Hugo crecieron sabiendo que fueron amados desde el primer día, no por la mujer que los trajo al mundo, sino por la mujer que eligió quedarse cuando nadie más quiso, por la mujer que los alimentó no solo con leche, sino con amor incondicional, por la mujer que probó que ser madre no tiene nada que ver con dar a luz, pero tiene todo que ver con estar presente en los momentos que realmente importan. La mansión, que antes era un lugar frío y lleno de llanto, se transformó en un hogar verdadero, lleno de risas, juegos, amor y memorias felices. Y todo eso sucedió porque una empleada de limpieza humilde tuvo el coraje de tomar 2 bebés en brazos y hacer lo que ningún profesional caro había conseguido hacer: simplemente amarlos de verdad, sin esperar nada a cambio. Y al salvar aquellas 2 vidas pequeñas, ella terminó salvando 3 vidas en total, incluyendo la suya propia, que finalmente encontró el propósito y la familia que siempre soñó tener. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí lo que sentiste, compártela con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.